Bienvenidos y bienvenidas, estudiantes, a este curso de formación ciudadana. El presente video es el primero de una serie de videos que hemos desarrollado y que tienen por finalidad ser un complemento a las actividades que se desarrollarán en el curso. Para esto, nos hemos reunido 3 docentes de Historia, Geografía y Ciencias Sociales con el propósito de ayudarte a ti, estudiante de tercer año medio, a comprender, reflexionar y problematizar aquellos temas centrales estudiados por la ciencia política. En este primer video se abordará el concepto de Estado y su transformación histórica. Para esto profundizaremos en el pensamiento de 3 autores centrales para definir el concepto de Estado moderno: Nicolás Maquiavelo, Thomas Hobbes y Jean Bodin. Hola estudiantes, mi nombre es Andrés Lillo y soy profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Hola estudiantes, soy el profesor Diego Farías. Hola estudiantes, soy la profesora Romina Pérez. Bueno, el día de hoy nos hemos reunido 3 docentes de la asignatura de Historia para ayudarlos a ustedes a comprender mejor la dinámica de la formación ciudadana y los conceptos asociados. Como ustedes saben, es un curso que se empieza a impartir este año, pero al mismo tiempo este contenido que se imparte en formación ciudadana en tercero medio puede ser utilizado también para comprender algunos conceptos que se trabajan en octavo. Por lo tanto, este va a ser el primero de una serie de videos que vamos a ir subiendo a la plataforma con el propósito de ir desarrollando los contenidos, ¿cierto?, que se trabajan en el curso de formación ciudadana. Como ustedes muy bien saben, el curso de formación ciudadana tiene por primera actividad el estudio del concepto del Estado y su evolución en la historia. Para ello, y antes de profundizar en los autores que vamos a trabajar el día de hoy, para facilitar su comprensión sería conveniente caracterizar brevemente lo que entendemos por, comillas, Estado. Dando una definición súper reduccionista, podemos entender por Estado a aquella organización política responsable de la administración del poder en una sociedad. A pesar de los cambios que puede haber en una sociedad en el tiempo, que son de larga duración, este continúa siendo, desde una perspectiva institucional, el encargado de administrar la vida colectiva en un país. En las sociedades contemporáneas actuales, el Estado es el encargado de implementar los proyectos políticos del partido que llega al poder. El Estado, por otra parte, también es el encargado de representar a la nación en un contexto internacional. También el Estado es el que regula los deberes, las acciones y los derechos de los ciudadanos en la vida cotidiana. Por lo tanto, el Estado es un concepto muy amplio, es un concepto muy importante, central en la ciencia política, y es lo que vamos a tratar de profundizar en este video, ¿cierto? En donde analizaremos la evolución histórica del concepto del Estado. Podemos profundizar mucho dentro de lo que es el concepto de Estado, pero creemos que la mejor forma de trabajarlo es a través del estudio de los diversos autores. Por lo tanto, la idea central de este video es que ustedes comprendan que el concepto de Estado no ha sido único ni permanente en el tiempo, ha tenido una evolución histórica, ¿cierto? Por lo tanto, en esta clase vamos a trabajar los orígenes del Estado moderno como tal, el cual lo vamos a encontrar alrededor del siglo XV y siglo XVI. En esta época, por diversos factores, ahí tendrían ustedes que indagar, ¿cierto?, en material complementario, pero tenemos, por ejemplo, el humanismo, tenemos la reforma protestante, el desarrollo de la ciencia moderna, entre otros factores, va a provocar una ruptura con el pensamiento antiguo y medieval de la época. Esta ruptura con el pensamiento medieval va a dar lugar a que el Estado, que es este concepto que está comenzando a aparecer, sea entendido de diferentes formas. Una forma va a ser a la forma antigua medieval, en donde los filósofos cristianos van a decir que el Estado es una organización que está determinada por leyes que son inherentes a la naturaleza humana. ¿Qué significa esto? Por orientación divina. Pero va a haber otros pensadores renacentistas, sobre todo, que van a sostener que el Estado es una creación racional del ser humano, es una creación racional del hombre. Y entre estos autores destacan 3 como los más importantes: Nicolás Maquiavelo, Jean Bodin y Thomas Hobbes, ¿cierto? Y estos 3 van a ser los padres de lo que vamos a conocer como el absolutismo, el Estado absolutista, ¿cierto? Que va a ser lo que vamos a trabajar en esta primera sesión. Entonces, para partir, ¿cierto?, con este concepto del Estado, con esta evolución histórica, vamos a hablar de cómo entiende el Estado Thomas Hobbes, ¿cierto? Es un autor inglés. Este autor, ¿qué es lo que sostiene? En primer lugar, hay que adentrarnos en el pensamiento de Hobbes porque es un pensamiento bastante complejo. Escribió un texto que se llama El Leviatán, ya vamos a entender por qué este texto tiene ese título, ¿cierto? Él
El problema que detecta Hobbes, ¿cierto?, cuando empieza a analizar la sociedad de su tiempo, es que se da cuenta de que el ser humano es movido por ciertas pasiones naturales, ciertas pasiones que están en el ser humano. Y estas pasiones llevan necesariamente a que el ser humano se enfrente a otros seres humanos para satisfacer esas pasiones, ¿cierto? Ahí lo podríamos perfectamente vincular con el concepto de economía de necesidad. Las necesidades, al ser ilimitadas, ¿cierto?, van a llevar a que los seres humanos, en la satisfacción de estas necesidades, se enfrenten unos con otros. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que hace Thomas Hobbes? Él se imagina un mundo primitivo, un mundo imaginario, sin Estado, sin leyes, sin regulación de la vida del hombre en sociedad. Y él se hace la siguiente pregunta: ¿cómo se organiza la sociedad, o cómo se organiza el ser humano en este estado natural? Y él acuña el concepto que va a ser utilizado en ciencia política, que es el concepto de estado de naturaleza. ¿Qué significa el estado de naturaleza? Significa que en un estado natural el hombre está en guerra con los otros hombres, ¿cierto? Y que siempre va a estar compitiendo para satisfacer sus necesidades, siempre y cuando no haya un Estado, no haya leyes que lo regulen. Voy a dar un ejemplo. Si dos varones, ¿cierto?, pretenden a una misma dama, procurarán siempre utilizar medios civilizados, ¿cierto? También van a utilizar algunas tretas para derrotar al otro adversario y tener la mano de esta dama, ¿cierto? Ahora, ¿por qué sucede esto? Y aquí hay otro elemento que incorpora Hobbes, que es el concepto del miedo. Estos sujetos no van a temer al castigo, ¿cierto?, que le puede imponer la ley, y esto va a hacer que lleguen a tener la mano de la pretendiente, ¿cierto?, puesto que el único temor que los mueve es el temor a la muerte. ¿Qué significa esto? Significa que si no hay un temor real, estos sujetos van a competir por la mano de la pretendiente hasta que lo logren conquistar, ¿cierto?, sin utilizar medios violentos. ¿Cuándo van a comenzar a utilizar medios violentos? Cuando no hay una ley que impida que ellos lo cometan. Entonces ahí se empieza a ver la problemática de que no existe una ley o un Estado que de alguna manera evite que estos personajes se terminen matando. Bajo esta lógica, el ser humano vive en una inseguridad permanente, ¿cierto? Las personas se van a armar para defenderse del vecino, ¿cierto? Y aquí te va a dar también una especie de guerra fría. ¿Por qué razón se va a dar una especie de guerra fría? Porque si yo me estoy armando para defenderme de mi vecino, puesto que lo más importante es mi seguridad, y tengo el miedo a morir, automáticamente el otro vecino también va a pensar lo mismo, y también se va a empezar a armar, ¿cierto? Entonces, en este estado natural, lo más importante es el miedo, el cómo se administra el miedo, y cómo esto me va a permitir a mí de alguna manera mantenerme seguro. Entonces, ¿qué hace Hobbes? Hobbes dice, perfecto, si el ser humano vive en miedo permanente, ¿cierto? Si el ser humano necesita seguridad, el ser humano va a tener que ser capaz de encontrar un mecanismo para poder defenderse. Y ese mecanismo es lo que él le va a denominar, comillas, el Leviatán. ¿Qué vendría a ser el Leviatán? Y de ahí viene el título del libro. El Leviatán viene a ser el soberano con poder absoluto. El soberano con poder absoluto al cual los súbditos, ¿cierto?, delegan en él la facultad de ser violentos, de golpear. Ya no van a poder ser violentos, no van a poder golpear, y solamente el soberano va a poder tener la facultad para ejercer la violencia, y de esta manera va a proteger a los súbditos de los otros súbditos y de la amenaza externa. Voy a dar un ejemplo súper práctico que va a permitir entender esta idea del Leviatán y de cómo funciona el Estado. Usted no anda por la calle armado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es legal. ¿Quién anda por la calle armado? La policía. ¿Por qué? Porque es quien representa el poder del Estado y que tiene la facultad de andar armado y evitar que otro sea violento contra usted y protegerlo. ¿Eso impide que yo no pueda andar libremente por la calle armado? En absoluto. Usted puede decidir tomar un cuchillo y salir de la calle armado. El problema es que si usted hace eso y toma la decisión libre de hacer eso, usted corre el riesgo de ser detenido, porque está infringiendo una norma, ¿cierto? ¿Qué se entiende con esto? Que usted, en esta idea de la violencia, usted renuncia a ejercer la violencia para que otro la ejerza por usted.
Y el mecanismo en donde uno renuncia a la violencia para que el Estado sea el único que sea capaz de ejercerla, ¿cierto? Eso se llama el contrato social, ¿cierto? Hobbes, y esta es la última idea importante de Hobbes. Hobbes considera que hay una idea de pacto social, una idea de un acuerdo entre las partes, un contrato hipotético, entre todos los súbditos, entre todos los ciudadanos, en donde ellos se comprometen todos a delegar esta facultad de ejercer la violencia para que el soberano sea el único que puede ejercerla. Es importante porque Hobbes nunca menciona en el Leviatán quién es el soberano. Ni siquiera aparece en esta idea del contrato la idea de quién va a ser el soberano. Por eso queda abierto. Se asume que en esa época el soberano va a ser el rey con poder absoluto, ¿cierto? El rey con poder sin límite. Pero esta idea ha sido traspasada en el tiempo hasta la actualidad, en donde ya no tenemos rey, tenemos presidente, y el presidente es quien tiene el poder supremo, tiene la soberanía para poder tomar la decisión, enviar, ¿cierto?, a través de su ministro del Interior, ¿cierto?, en caso de que haya una manifestación, por ejemplo, a que Carabinero ejerza el poder de disolver por el medio que sea necesario. ¿Por qué razón? Porque son la institución del Estado que tiene la facultad para ejercer la violencia. Entonces, bajo esta lógica, se va entendiendo este discurso, muy actual, por ejemplo, con el tema del estallido social o con la pandemia, en donde el Estado, para protegernos, hace uso de las atribuciones que originalmente nosotros le entregamos, puesto que originalmente nosotros renunciamos a nuestra capacidad de ser violentos para que el Estado nos proteja a nosotros. Puesto de que si esto no ocurre, vamos a estar en un estado de naturaleza permanente en donde nos vamos a ver enfrentados unos con otros para satisfacer nuestros vicios, nuestras pasiones y nuestras necesidades. Entonces, para ir cerrando esta idea de Thomas Hobbes, esta idea del Leviatán, hay 3 puntos importantes. Primero, el punto del acuerdo social, del contrato social, de este pacto social, en donde, en primer lugar, los súbditos se reúnen, delegan la facultad de ejercer la violencia a otro, ¿cierto? Reconocido por todos, eso es súper importante, y este otro va a ser el único capacitado para proteger a los súbditos, proteger a los ciudadanos. El segundo elemento clave es el concepto del Estado en sí, que es creado Hobbes establece acá una analogía con el cuerpo humano. Para Hobbes, el Estado es como un cuerpo, ¿cierto? Y cada parte del cuerpo, cada órgano del cuerpo, él lo va a asociar a alguna institución. Por ejemplo, para Hobbes, el cerebro humano es la capacidad de pensar, ¿cierto? Entonces, para el Estado, la capacidad de pensar va a ser el poder legislativo, ¿cierto? Para el ser humano, los puños son lo que permite defendernos. Entonces, para Hobbes, en esta idea de llevar al Estado como forma humana, ¿cierto? Los puños van a ser las Fuerzas Armadas, lo que está permitido para ejercer la violencia, ¿cierto? Y así, da múltiples ejemplos. Pero lo importante es que para él, el elemento clave que permite brindar seguridad a la sociedad es el Estado, ¿cierto? El Estado como el encargado de protegernos, ¿cierto? Y en tercer lugar, los derechos del soberano. Esto es clave porque Hobbes, y es muy interesante la lectura de Hobbes, él plantea que quien tiene derechos en este sistema absolutista es el soberano, no los súbditos. Los súbditos pueden tener libertades, pero no con las libertades que nosotros entendemos, porque bajo un sistema absolutista en donde solamente tiene derechos el soberano, las libertades están súper restringidas. Entonces ahí Hobbes da una recomendación, dice, usted va a encontrar libertad siempre que hayan lagunas legales para que usted pueda navegar en esas aguas legales. Vale decir, mientras no exista una ley que lo diga, yo puedo hacerlo, pero cuando ya exista una ley, yo ya no lo voy a poder hacer. El único que va a poder tener libertad en ese sentido va a ser el soberano. Y es eso se vincula mucho con el modelo absolutista, ¿cierto? En donde el poder está en el rey no tiene limitaciones, la ley no está, el rey crea la ley, por lo tanto no hay ninguna ley que pueda juzgarlo, y así. Entonces, para ir cerrando, me gustaría dar una lista de estos derechos que, según Hobbes, tiene el soberano, quien tiene todos estos derechos para protegernos. El primer derecho que menciona Hobbes es el derecho a la censura. Y esto es muy raro porque se supone que en los estados actuales uno protege el derecho a la libre expresión. Bueno, Hobbes dice que no. Hobbes dice que el soberano tiene derecho a censurar lo que se le antoje. Porque si para protegernos necesita censurar ideas que puedan ser revolucionarias, conflictivas o que atenten contra la integridad del Estado, Hobbes dice, perfecto, el soberano debe censurar esa idea. Derecho a instruir y educar. Vale decir, el Estado puede
implementar sistemas educativos en donde eduque afín a sus propios intereses o a los intereses del grupo del gobernante o del soberano, por sobre otros tipos de intereses. Establecer lo bueno y lo malo, el derecho a determinar lo justo y lo injusto, el derecho a elegir la doctrina religiosa. Hobbes recomienda que el soberano también sea la cabeza de la religión del Estado. De esa manera la libertad está súper limitada. El derecho a declarar la guerra y la paz, el derecho a dirigir la administración pública y el derecho a intervenir en la economía. Entonces, son tantas las áreas en donde el soberano va a poder meter sus manos, que virtualmente, en un estado hobbesiano puro, la libertad virtualmente no existe. Va a haber libertad siempre y cuando existan algunas lagunas legales en las cuales los súbditos se puedan mover. Pero Hobbes dice, perfecto, los súbditos renuncian a su libertad, pero ¿qué ganan a cambio? La seguridad. La seguridad de que va a haber un soberano que lo va a terminar protegiendo. Eso es más que nada el pensamiento muy simplificado, muy resumido de Thomas Hobbes. Ahora vamos a hablar brevemente del concepto de Estado para Nicolás de Maquiavelo. ¿Ya? Debemos recordar que Nicolás de Maquiavelo nació en 1469 en la República de Florencia, alcanzó algunos cargos importantes dentro de la diplomacia florentina, y allí Nicolás de Maquiavelo comenzó a construir su idea de lo que es el Estado y del gobernante. Ya por eso con Nicolás de Maquiavelo principalmente asociamos su obra más conocida, que es El Príncipe. Nicolás de Maquiavelo, dentro de su filosofía política, constantemente daba una mirada a la antigüedad. Esa era su inspiración, principalmente la antigüedad romana. Y por lo tanto, en su concepto de Estado y su concepto de gobernante, vemos inspiraciones propias de la antigüedad, principalmente romana. Ahora bien, desde el punto de vista del Estado, para Maquiavelo, el Estado tenía que ser un ordenamiento o organización política permanente. Nicolás Maquiavelo hablaba de que el Estado tenía que ser una organización eminentemente humana. Por lo tanto, desde el punto de vista estatal, el Estado debía garantizar la paz de los habitantes al interior del Estado, y de esa forma debía encargarse de las necesidades de los miembros de este Estado para el mantenimiento de un orden social. Maquiavelo dice que la base para el mantenimiento de este orden y de este poder es el control que tiene que tener por parte del Estado el gobernante, que en un momento más voy a señalar cuáles son los principios que tiene que tener un buen gobernante para Nicolás de Maquiavelo. Otra cosa importante en relación al Estado, Nicolás de Maquiavelo dice que el Estado está conformado por dos espíritus. Por un lado, habla de que el primer espíritu es el pueblo o gente común, y por otro lado, habla que este espíritu son los grandes o las personas que quieren gobernar. Maquiavelo dice de que para que en un Estado estos dos grandes espíritus, como lo señala él, convivan, debe existir una república organizada. ¿Ya? Nicolás Maquiavelo, al hablar de república, nuevamente se inspira en la antigüedad, principalmente en la República Romana, ¿ya? Porque señala que en una república estos dos espíritus, que son tan diferentes, pueden participar en la toma de decisiones y evitar conflictos políticos y conflictos sociales. Por eso podríamos decir de que la forma más perfectible de organización estatal para Maquiavelo es precisamente la república, inspirándose, como habíamos dicho, en la República Romana. Ahora, en relación al gobernante, que es la figura central del Estado para Nicolás de Maquiavelo. Nicolás de Maquiavelo, a la hora de gobernar, dice que el gobernante tiene que eliminar los principios morales y los principios religiosos. Tiene que eliminar los elementos relacionados con la fortuna y los principios establecidos por la divina providencia, porque dice que estos elementos no son necesarios a la hora de gobernar. Por eso dice que el gobernante, o como él lo señala en su obra, el príncipe, tiene que gobernar con inteligencia y con astucia.
porque el objetivo principal del gobernante para Nicolás de Maquiavelo es mantener el orden y también fomentar la felicidad y asegurar la felicidad de sus súbditos. Y Nicolás de Maquiavelo de esta forma dice de que esto lleva a la construcción de un Estado fuerte, de un Estado autoritario. Por lo tanto, desde ese punto de vista, Maquiavelo habla de que el gobernante debe recurrir a la astucia, al engaño y, si es necesario, a la crueldad. Recordemos que Maquiavelo aleja de la esfera política los principios religiosos y los principios de la moralidad, ¿ya? Por lo tanto, Nicolás de Maquiavelo en este aspecto habla de que el gobernante tiene que abocarse principalmente por un realismo práctico a la hora de gobernar, sin importar cuáles sean los medios, porque a la hora de gobernar es importante que en un Estado, según Maquiavelo, se privilegie el bien común, ya que eso es, hasta el día de hoy es uno de los elementos importantes de las organizaciones estatales, el privilegiar el bien común sobre el individual. Pero como lo señalaba, Maquiavelo establece de que el gobernante para privilegiar este bien común tiene que gobernar con astucia, si se tiene que cometer traición o deslealtad a favor del Estado, se comete, ya por lo tanto vemos principios completamente alejados de la moralidad en estos elementos propios de un gobernante según lo que establece Maquiavelo. Y por eso, para cerrar este breve resumen sobre lo que establece Maquiavelo, sobre lo que tiene que hacer un gobernante a la hora de gobernar y cuáles son los elementos propios de un Estado, y a Maquiavelo se asocian varias frases. Ahí tenemos frases tales como es mejor ser temido que amado, el fin justifica los medios, o la frase un buen gobernante debe ser astuto como un zorro y fiero como un león. A continuación, voy a hablar del tercer y último autor de esta clase del día de hoy, que es Bodin, o Bodino también se le conoce. Él nació en Francia en el siglo XVI y escribió varias obras. ¿Ya? Dentro de la más importante es los libros los 6 libros de la República. ¿Ya? Ese es uno de los libros más conocidos. Él es un humanista, aquí es clave para que los estudiantes de octavo que están viendo este video recuerden las características que tiene el humanismo, ¿ya? Como lo decía al principio el profesor Andrés, hay un cambio de pensamiento de lo que nosotros veníamos desarrollando en la Edad Media a lo que se desarrolla en la época moderna, donde la clave fundamental es el uso de la razón. Entonces, todas las transformaciones políticas que hemos estado viendo ahora, como también las científicas, las artísticas, tienen lugar en este periodo que nosotros conocemos como la modernidad. Ahora, volviendo a Bodin, me quiero referir a dos aspectos importantes y que diferencian de los autores anteriores que hablaron mis compañeros. El primero de todo es que Bodin plantea que el poder del soberano es inherente al Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el que manda, es decir, el soberano, que tampoco le pone un nombre, ¿ya? Se entiende que es el rey, pero no lo define como tal en sus textos, dice que el soberano es el que manda y no debe dar cuenta de sus actos a nadie más que a Dios. Y aquí es donde hay una diferencia súper importante con el autor que recién habló Diego, que es Maquiavelo, porque Bodin tiene un aspecto religioso en su teoría política que es súper importante y que es súper fundamental para poder entenderlo, ¿ya? Él propone el concepto del mínimo religioso. ¿Qué significa esto? Que dice que la base de toda sociedad y por lo tanto del Estado es la justicia y que para poder alcanzar la justicia tiene que existir la religión o por lo menos un temor a un ser supremo. Dice que es imposible alcanzar la justicia social si es que no está este aspecto moral que lo pueda regular, ¿ya? Y esa es la crítica que hace Bodin a Maquiavelo y a los seguidores de Maquiavelo, porque dicen, oye, ustedes están separando la moral de lo político y aquí no lo podemos separar, ¿ya? Es muy importante entender que a partir de esta idea de fin último, que es la justicia, Bodin dice que el Estado ya debe hacer que sus súbditos
sean personas buenas y virtuosas, ¿ya? Y para que estas personas sean buenas y virtuosas tiene que existir una ley, ¿ya? El profesor Andrés ya había hablado de cómo Hobbes abordaba el tema de la ley. Bodin, a diferencia de Hobbes, dice que la ley debe cumplir una doble función, que por una parte tiene que ser ética y por otra parte tiene que ser pedagógica. ¿Por qué? Porque Bodin señala que el corazón, así lo define él, el corazón de los ciudadanos se tiene que ganar de forma amistosa, ya como buena onda, podríamos decirlo hoy en día, y no a través de la violencia. Y ese es un elemento muy importante porque Bodin, él, si bien quiere establecer una relación entre poder y religión, no quiere establecer esta relación de poder y religión como en la Edad Media, sino que él le da un giro en un contexto de guerras religiosas y de lo que se conoce como el humanismo. Entonces, hay dos principios súper importantes que plantea Bodin en este mínimo religioso que yo le hablaba a un comienzo, que por una parte es la libertad de conciencia y segundo, que esto es clave, es la tolerancia religiosa. ¿Qué quiero decir con esto? Recordemos que uno de los principios humanistas fundamentales es que surgen luego de todo este conflicto de la Iglesia Católica, la Reforma y la Contrarreforma, es la tolerancia como garantía de la paz. Entonces, este elemento que plantea Bodin en su escrito es muy importante para entender que finalmente el soberano, es decir, el rey que concentra todo el poder y que gobierna sobre sus súbditos, lo tiene que hacer a partir de este principio del mínimo religioso. ¿A fin de qué? De poder alcanzar una ciudadanía, ¿cierto?, con estos principios éticos y donde la virtud es un elemento fundamental, ¿ya? Otro elemento importante es que no, eso como ideas fundamentales. Solo quisiera reforzar que la relación de poder entre los súbditos y el soberano es de carácter objetiva, es decir, que no se puede cuestionar. Como yo les decía en un comienzo, no podemos entender el Estado sin este poder soberano, es debido a esta razón, a que esta relación entre entre súbditos y soberanos es de carácter objetiva y se da a partir de la condición de mando, ¿ya? Bodin plantea que todo lo que se gobierna desde, por ejemplo, una corporación, un colegio, la familia, tiene una relación de mando y obediencia, ¿ya? Y esta relación de mando-obediencia es la que se da a nivel de Estado. Esas serían, digamos, las ideas principales. Entonces, en síntesis, podemos decir, en primer lugar, que Bodin es uno de los principales pensadores humanistas de la época, que explica el poder que debe tener el Estado a partir de esta relación inherente que tiene el soberano con el Estado, que hay una relación también intrínseca entre la política y la moral, y que propone el mínimo religioso para poder garantizar el desarrollo de lo que sería la justicia, ¿ya? Porque recordemos que la justicia no puede ser alcanzada si es que no tenemos digamos, temor a un ser supremo, y por lo tanto la religión es un elemento fundamental. Entonces aquí ya podemos ver algunas diferencias entre lo que planteaba Hobbes y lo que planteaba Maquiavelo. Eso, colegas, no sé si alguien quiere agregar algo al respecto. Yo creo que sería bueno profundizar ahora con reflexiones o comentarios que nosotros podamos tener sobre los tres autores, ya que estamos trabajando de los tres autores que son parte de un mismo momento histórico y que al mismo tiempo son los fundamentos de esta idea que es el absolutismo, ¿cierto? A mí, lo primero que me llama la atención del estudio de estos tres autores es que, y algo que uno también lo encuentra en la literatura especializada, es que desde este minuto, desde el estudio de Maquiavelo, Hobbes, Bodin y Bossuet, o John Locke, que son otros autores que no hemos trabajado, pero que también deberíamos trabajar, o deberían ser leídos, es fundamental darnos cuenta que desde estos minutos vamos a
vamos a ver que los autores comienzan a tener una concepción antropológica del hombre para justificar su planteamiento. ¿A qué me refiero con esta idea de la concepción antropológica? Que Hobbes y Maquiavelo lo definen. O sea, para Hobbes, que es el autor que a mí me tocó exponer, el hombre es malo. Ese es el pilar del pensamiento de Hobbes. El hombre es malo por naturaleza, y el hombre, al ser malo y estar inseguro, busca en el Estado y en el soberano la seguridad para no ser asesinado. Entonces, ahí hay un sustrato, una idea clave, una idea fundamental, que es esta idea de cómo el autor, el filósofo en este caso, ve al ser humano y entiende al ser humano. Para Hobbes el ser humano es un ser malvado, es un ser perverso, es un ser motivado por las pasiones, y si no hay nadie que lo controle, va a hacer y deshacer, ¿cierto? No sé qué opinan ustedes con la concepción antropológica de sus respectivos autores. En ese aspecto, Nicolás de Maquiavelo también señala de que el ser humano es por esencia un ser malvado, ¿ya? Por lo tanto, por eso establece de que tiene que haber un Estado con características autoritarias y tiene que haber un príncipe implacable que gobierne y administre este Estado para controlar las pasiones propias del ser humano que son pasiones negativas. Sí, yo creo que los tres autores nos plantean varios cuestionamientos y que pueden ser incluso vigentes hasta el día de hoy. Claro, uno entiende que pensar hoy día en la construcción de un Estado absolutista es como tirado de las mechas, pero la discusión respecto a lo que plantea Andrés sobre las concepciones antropológicas de estos autores sí es muy interesante. Por ejemplo, sería muy bueno que ustedes, estudiantes, reflexionaran sobre este aspecto. ¿Ustedes creen que el ser humano es malo por naturaleza o que es la sociedad lo que lo corrompe? Porque más adelante podríamos revisar incluso a otros autores como es Rousseau, que él escribe un libro que se llama El Emilio, donde cuestiona estos planteamientos sobre la naturaleza malvada del ser humano. Entonces ese es un aspecto importante. Por mi parte creo que Bodin... Déjame intervenir un chiquitito, algo fundamental. Eso que planteas tú, esa diferencia entre el hombre visto como ser malvado y el hombre visto como ser muy bueno, ¿cierto? Va a influenciar también todo el siglo XX, al menos en hechos históricos, ¿cierto? Por ejemplo, con el idealismo kantiano versus el realismo político. En relaciones internacionales, por ejemplo, el idealismo, el que el ser humano es bueno, uno lo puede ver en que después de la Primera Guerra Mundial se forma la Sociedad de las Naciones para evitar que haya otra guerra. ¿Cómo fuimos tan malvados que nos matamos unos a otros? Y cómo, si somos buenos de corazón, ¿cierto? Evitemos una otra guerra y reunámonos entre las potencias para evitar el conflicto, ¿cierto? Y luego, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, va a venir el boom de otra visión antropológica, la visión del realismo político, en donde como ya por segunda vez nos masacramos en una guerra mundial, el hombre no es bueno, el hombre es malo, ¿es cierto? Y los estados comienzan a actuar en función de eso. Entonces, esas ideas que tú la planteas como que son ideas que tienen su punto de partida en la época del absolutismo, después esas ideas van a seguir permeando la historia hasta nuestros días. Claro, de hecho ese tema es muy interesante porque pensemos que dentro de, digamos, de la evolución de las especies, lo único, la única especie que somos los seres humanos que nos matamos entre sí somos nosotros. Pensemos que, no sé, pues un león no se va a comer a su par león, por ejemplo, o un ave no se va a comer a su ave que es de la misma especie. Entonces, ahí hay una condición humana que ya es una reflexión filosófica muy, muy sustantiva porque tiene que ver con la esencia del ser humano. Y estos tres autores justifican el hecho de que exista un estado absoluto donde sea el soberano el que ejerce el poder sobre sus súbditos a partir de estas reflexiones filosóficas. Es decir, entendiendo cómo el ser humano piensa, cómo el ser humano se desarrolla, cómo vive en el fondo, es que estos tres autores, a partir de obviamente sus diferencias, lo que buscan es justificar por qué el soberano, ya sea rey, sea príncipe o sea la república, debe ejercer poder sobre sus súbditos, ¿ya? Y ahí yo destaco obviamente a mi autor, ya que es Bodin, porque a diferencia de los otros dos, él parte de un principio que es muy interesante, que tiene que ver con que la ley tiene que tener una función ética y pedagógica. Y ese elemento es muy importante porque él dice
que cuando se ejerce la violencia es peor porque se termina en guerras civiles. Y ese es un mal que va generando el hecho de que el Estado sea tan opresivo. Eso como elemento general. Sí, yo, antes de dar la palabra a Diego, también quería añadir un otro punto relevante, sobre todo lo que discutimos recién, que como estamos estudiando a los autores en su época, porque hay que recordar que estos libros, ¿cierto?, fueron escritos en su época. Si bien ahora tenemos impresiones y los estudiamos, fueron clave en esos años. Entonces, los autores al escribir desde su época, y nosotros leerlos, tenemos que leerlos en su época, y la época en que lo estamos leyendo es de mucha influencia religiosa. Entonces, cuando nosotros vemos que, por ejemplo, la concepción antropológica de Hobbes y Maquiavelo es mala, es del ser humano malvado, estamos también entendiendo que quizá el autor se está inspirando en la idea de la maldad original, la maldad cristiana, ¿cierto? En donde está el pecado original. Recuerden que la gente, los que profesamos, al menos el tema del catolicismo, nosotros creemos que nos tenemos que ser bautizados, ¿cierto? ¿Por qué nos bautizamos? Para eliminar el pecado original. Bueno, ese pecado original está muy presente en el pensamiento filosófico de estos autores, y quizás por eso ellos también plantean que el hombre es malo desde que nace, ¿cierto? Y ahí hay una justificación religiosa. Entonces, y ahí es interesante porque como tú esto lo trabajas en octavo, si bien ellos pretenden separarse del pensamiento medieval religioso y ser humanistas y ser racionales, dentro de su racionalidad siguen teniendo presentes concepciones religiosas, porque no se pueden desprender de ellas de un momento, de un paraguaso, porque también corren el riesgo de que los condenen de herejes. ¿Ven? Colega Diego. Y bueno, y finalmente también podemos agregar que es importante, como señalaban los colegas, situarse en el contexto en el cual estos diferentes autores establecen sus principios políticos. Por ejemplo, en el caso de Maquiavelo estamos hablando de un contexto de una Italia disgregada en diferentes estados, diferentes reinos, en una Europa en donde la política estaba centrada en Francia y en España, y por eso también eso lleva ese contexto lleva a que Maquiavelo se influencie en la idea de un gobernante autoritario, de un Estado autoritario, para unir a estos diferentes entes políticos que conformaban Italia para convertir a Italia en el escenario europeo en una potencia. Sí, ese elemento es muy importante y aquí, sobre todo para mis estudiantes de octavo, que es muy importante entender este contexto de transformación, de cambios estructurales que se desarrollaron en términos políticos, económicos, sociales, y como decía el profesor Andrés, si bien estos autores son del Renacimiento, son del humanismo, siglo XVI, tienen elementos que vienen desde la época medieval. Pensemos hoy día, podríamos hablar de que estamos viviendo un proceso de transformación también del pensamiento, pero aún continuamos incluso con lógicas de razonamiento que vienen, por ejemplo, de la Guerra Fría, ¿ya? Entonces, el ser humano, cuando escribe, cuando reflexiona sobre su tiempo, tiene una mezcla de elementos anteriores también que es importante considerar a la hora de estudiar a estos autores. Mira, qué bueno que menciones esto, porque justo se me pasó por la cabeza esta idea, este ejemplo. Nosotros, en la noche, al menos lo hago yo en mi casa, cuando ya es hora de cerrarse, de ir a acostar, yo siempre cierro la puerta de mi casa con llave. Y ese ejercicio, el encerrarte en tu casa con llave, es un ejercicio mental que plantea Hobbes en el Leviatán. Y él lo plantea para que nosotros nos demos cuenta de que nosotros creemos que los vecinos o lo que hay en el exterior de nuestro hogar es maldad pura, ¿cierto? ¿Por qué razón yo voy a tener que tener la necesidad de cerrar la puerta de mi casa? ¿Por qué si yo veo a alguien transitando por la vía pública con un cuchillo, automáticamente voy a tomar resguardo, ¿cierto? Porque tal como lo plantea Hobbes, lo que más hay que proteger es tu vida. Esa es como la necesidad suprema, ¿cierto? Lo que hay que proteger fundamentalmente es la vida, y eso lleva a pensar al autor que el ser humano es malo, Sí. ¿cierto? Que el ser humano está constantemente amenazado, y la única forma es buscar a alguien que me proteja, ¿cierto? Y eso también lo podemos encontrar en los estados actuales. Ahí quería hacer el paralelo. Por ejemplo, la carrera armamentista. ¿Por qué los estados acumulan armas?
¿Por qué los estados compiten unos con otros para tener el mejor misil, la mejor bomba nuclear, ¿cierto? La mejor tecnología? ¿Por qué los estados hoy día, por ejemplo, vean las noticias, chiquillos, están compitiendo por quién descubre primero la vacuna? ¿Cierto? Hay declaraciones de presidente que la han ventilado a la prensa que, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, salió en la prensa, no lo estoy inventando, que hubo una polémica con una farmacéutica francesa, en donde la farmacéutica iba a venderle primero, ¿cierto?, la vacuna a Estados Unidos y después al mercado francés, a los mismos franceses, siendo que la empresa es francesa. Y es porque ellos decían, no, es que los norteamericanos invirtieron dinero en el desarrollo de la vacuna nuestra. Pero, y ahí viene la pregunta, ¿no será que la vacuna debería ser para toda la humanidad, como un bien libre, y no para algunos? Entonces ahí uno tiene que pensar cómo está pensando en ese sentido esta potencia que busca asegurarse esta vacuna en este contexto de crisis. Entonces ahí uno tiene que pensar, ¿el ser humano es generoso por naturaleza? ¿El ser humano es bueno por naturaleza? ¿O el ser humano piensa en sus intereses y es movido por sus intereses particulares? Entonces es un ejercicio mental súper importante. Porque hay personas que te van a decir, no, el hombre es bueno, el hombre piensa motivado, ¿cierto?, por el ayudar al otro, y la sociedad a veces se porta mal, pero es algo que se puede cambiar, pero hay otras personas que te van a decir, no, hay que estar preocupado, hay que desconfiar de todo el mundo, el hombre es malvado, así que te van a traicionar, y eso virtualmente es la experiencia la que te lo da. La experiencia te lleva a pensar y a definirte en una concepción antropológica. Entonces, con esto quería cerrar. Quiero que ustedes se den cuenta que a pesar de que han pasado 500 años de la publicación de estos libros, la idea de los tres autores siguen más vigentes que nunca hoy en día. Sí, por mi parte, solo quiero que este video les sirva para esclarecer los puntos principales de estos autores, pero que también sea una invitación a reflexionar estos elementos que estábamos hablando. O sea, hoy día en plena crisis por el COVID-19 es cuando salen o se evidencian mucho más fuerte estos elementos respecto a la naturaleza del ser humano. Pensemos, por ejemplo, en la gente que hoy día está protestando porque no tiene para comer. Y ahí, ¿qué opiniones comienzan a surgir de las otras personas? ¿Hay un principio de solidaridad el que nos cruza? ¿O en verdad no, entre que yo esté bien o mi familia esté bien, basta y sobra? Y el resto, maní, como se dice popularmente. Entonces, esa reflexión yo lo invito a hacer. Así que, bueno, por mi parte me despido y nos vemos en un próximo video. Bueno, por mi parte también me despido. Espero que esta presentación de los tres profesores haya permitido facilitar el desarrollo de su guía de formación ciudadana en el caso de tercero medio. Así que nos vemos en otra oportunidad. Yo también, sumándome a la invitación de mis colegas, la idea es que disfruten estos videos, que los vean, los reflexionen, se cuestionen lo que está ocurriendo en el mundo actual a la luz de estos autores y de los autores que vamos a comenzar a analizar, porque no crean que vamos a hablar solamente de estas visiones políticas, vamos a hablar de todo acá. Entonces, la idea es que con este insumo usted empiece a ver el mundo con anteojos, ¿cierto? A ser más crítico, a ser más capcioso. Y ese es el propósito central de esta serie de videos que iremos subiendo en el tiempo. Así que con esto también me despido y espero verlos en una próxima oportunidad. Adiós.